Así que hoy vamos a tener una conversación extendida de la serie, así que este es el bono. Y le he titulado a la plática de hoy La que nadie quería. La que nadie quería, o Bailando con la más fea. No sé, tenía como 3 títulos y yo creo que Bailando con la más fea como que le queda más culturalmente. En este fin de semana, sobre todo, como nación, acabamos de orar por los Estados Unidos, celebramos 250 años de la fundación de este país. Y es correcto dar gracias a Dios por las libertades que disfrutamos. Muchos de nosotros sabemos lo que significa vivir en países y en contextos o venir de familia o de historias donde la libertad no siempre se ha dado por sentada. Lo interesante es que la Biblia siempre nos lleva a algo más profundo, porque una persona puede vivir en un país libre como este y todavía estar esclavo por dentro. Esclavo a la aprobación, esclavo del miedo, esclavo de la comparación o esclavo de la pregunta: ¿valgo? ¿Me ven los demás? ¿Soy suficiente? Y lo que nos enseña Génesis 29 es precisamente llevándonos a ese lugar. Es una historia bien poco sentimental, aunque habla del matrimonio. De hecho, cuando la Biblia habla del matrimonio, nunca habla de algo sentimental. Esta historia es brutalmente honesta y nos muestra que por estar soltero la vida puede ser difícil, pero también estando casado la vida también puede ser difícil. Nos muestra que la familia puede ser un lugar de bendición, pero la familia también puede ser un lugar donde se abren heridas profundas que nos marcan por el resto de nuestras vidas. Esta historia nos muestra que el amor humano puede ser hermoso, pero nunca fue diseñado para cargar el peso de nuestra salvación. Y en esta historia aparecen 4 personas o 4 personajes importantes: Jacob, Labán, Raquel y Lea. 4 personas en esta historia. Jacob, el primero, viene de una familia escogida por gracia, pero profundamente marcada por la disfunción. Una familia con un llamado profundo de transformación al mundo, pero una familia marcada por el favoritismo, el engaño y heridas. El abuelo de Jacob se llamaba Abraham y él recibió una promesa grande. Y dijo Dios: por medio de tu descendencia yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y esa familia iba a tener una línea, una semilla, una promesa que eventualmente llegaría el Mesías. Pero sabes que tener una promesa no significa no tener heridas. Ya te la dejo ahí. El padre de Jacob favoreció a Esaú, que eran hermanos gemelos. Uno nació unos minutitos antes que el otro. La madre favoreció al otro hermano, así que el padre tenía un favorito, la madre tenía un favorito y Jacob era el favorito de su mamá. Jacob engaña a su padre, le roba la bendición a su hermano y ahora anda la vida de vagabundo, huyendo sin tierra, sin seguridad y sin saber el rumbo ni el futuro que la vida le deparaba. Entonces llega a la casa de un tío que tenía, que tampoco le fue muy bien que digamos, pero en Génesis 29, el verso 14 y 15 nos encuentra el recuento de esa historia. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes. Y después Labán le dijo: no deberías trabajar para mí sin recibir pago solo porque somos parientes, solo porque eres mi sobrino. Dime cuánto debería ser tu salario. En otras palabras, Jacob trabaja para su tío por 4 semanas, por un mes completo, y el tío le echa los ojos y dice: este es un buen administrador, este es un buen gerente, este sabe bregar con ovejas, con cabras, con gente y me puede a mí ayudar a expandir mi negocio. ¿Qué hago para poder retenerlo? Labán era un hombre de negocio, era un empresario, era un granjero y él quería expandir su negocio. Y dijo: ¿cómo lo retengo? Entonces él le dijo: ¿cuál es tu salario? Dame tu precio. Y él le dijo: Raquel. El verso 16, 17 dice: Labán tenía 2 hijas y la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea. Eso lo que quiere decir es que era fea con ganas. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Usted puede leer con la descripción de Raquel lo fea que era Lea.
Raquel era la deseada y Lea era la que toleraban. Raquel era la hija que abría puertas porque le atrajo un gerente general y un CEO para la empresa y un granjero nuevo. Y Lea era la hija que el padre no sabía ni con quién la iba a casar, de fea que era. Jacob obviamente se enamora. ¿De cuál usted cree? De Raquel, claro, imagínense. Y le dice a Labán en el verso 18. Jacob estaba enamorado de ella y le dice: trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. Imagínate, 7 años, pero lo interesante es lo que dice después. Jacob trabajó por 7 años para obtener a Raquel, punto y coma, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron pocos días. Las esposas están diciendo que es romántico, ¿verdad? Y los esposos no digan cuánto usted trabajaría, ¿verdad? Eso suena romántico, pero revela algo trágico y peligroso. Jacob no solo quería a Raquel, Jacob necesitaba a Raquel. Y ahí es donde está la clave inicial de esta conversación. En su mente, Raquel era más que su esposa. Para él, Raquel era el santo remedio. Después de una vida complicada, difícil, perseguida, de vagabundo, él decía: esta es mi solución. Nadie más ha hecho eso en su vida, ¿verdad? Raquel era la señal que después de tanto dolor, algo finalmente le iba a salir bien. O sea que ella era más que una esposa. Pero esta es la cosa, todos tenemos una Raquel. Todos tenemos una Raquel. Cuando me case, me irá bien. Para otros es el éxito, para otros es un trabajo, para otros son los papeles. Cuando llegue la posición, cuando llegue el ascenso, entonces yo voy a descansar. Para otros es tener hijos, para otros es la familia o la reputación o inclusive el ministerio. Raquel es todo aquello que le promete a tu alma: si me tienes, finalmente serás feliz. Si tú me tienes, finalmente te sentirás realizado y completo. Entonces Jacob trabaja 7 años. Llega la noche de la boda y hay fiesta, hay celebración, hay vino, hay música, hay alegría. Eso le dieron con todo. Labán tiró las puertas por la ventana. Entonces entra la novia cubierta en la oscuridad con un velo. Jacob cree que finalmente tiene lo que su corazón había estado añorando y deseando por 7 años. Pero el verso 21 dice: finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Pero aquí la historia da un giro inesperado. Si no conocen la historia, da un giro insólito. Aquí hay una de las frases, de hecho, más devastadoras de toda la historia. A la mañana siguiente, entre paréntesis, después de la borrachera, a la mañana siguiente, cuando se despertó, o sea, abrió los ojos, se quitó las lagañas, vio que era Lea. ¿Usted está viendo la historia conmigo? Esa historia es increíble, esa frase: a la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. En la mañana no era Raquel, era Lea. Yo le titulé a esa parte La Gran Decepción. Pero esa frase no solo es la historia de Jacob. Esa frase es una representación en miniatura de tu vida y de mi vida. A la mañana siguiente abrió los ojos y se dio cuenta que era Lea. Es la vida y la realidad de todos nosotros en un mundo caído, siempre y cuando ponemos nuestra expectativa en la educación, en los hijos, en la pareja, en la carrera, en el partido. Hoy van a ganar, pero mañana no se sabe lo que pase. Todos en algún momento despertamos y descubrimos que aquellos que nosotros pensábamos que sería Raquel, terminó siendo Lea. Pensaste que ese trabajo te iba a llenar, pero no fue suficiente. Pensaste que esa relación te iba a sanar y por hermosa que fue, por un tiempo no pudo cargar con el peso de tu alma.
Pensaste que esa casa, que ese logro, que esa etapa, que ese cambio, que esa mudanza era la oportunidad que finalmente te iba a dar descanso. Pero una mañana despertaste y dijiste: esto no es lo que yo pensé que sería. Esto no es lo que yo pensé. Todos hemos despertado alguna mañana diciendo: esto no era lo que pensé. Pero la historia no termina ahí. Y este pasaje es bien interesante porque te da 3 malas noticias y 3 buenas noticias. 3 malas noticias y 3 buenas noticias. Te las voy a dar rápido y de aquí a que empiece el partido vamos a estar en la casa. La primera mala noticia: el pecado no es solo algo que tú haces, el pecado es algo que te hace a ti. Jacob había sido ¿qué? Un engañador, un usurpador. Y ahora, ¿qué le ocurre a él? Jacob engañó y ahora es engañado. Esto no es karma, esto es formación, lo que el pecado hace en ti. Jacob había usado la oscuridad, la ropa, la ceguera de su padre para hacerse pasar por su hermano Esaú. Ahora Labán usa la oscuridad, el velo, la ropa y la fiesta para darle a Lea el lugar de Raquel. De nuevo, esto no es karma, esto es formación. Diga formación. Formación. El pecado te forma. El pecado no es algo que tú haces nada más, el pecado te hace a ti. ¿Están conmigo? El pecado siempre regresa, no necesariamente de la misma manera, pero sí con la misma semilla. Ya te la dejo ahí para que se asiente. Proverbios 22:8. El que siembra maldad, cosecha desgracias. Santiago 1:15. Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. El pecado siempre produce fruto. La mentira produce mentira. ¿Usted me está escuchando? La manipulación produce manipulación. El favoritismo produce favoritismo. La herida no sanada se convierte en herida repetida. A veces pensamos: no, yo solo dije una mentira. Por hoy, una. La mentira empieza a formar una persona mentirosa, una persona falsa. No, yo solo manipulé una situación. No, la manipulación empieza a formar un corazón controlador. Tú nunca simplemente cometes pecado, el pecado también te comete a ti. Te moldea, te reduce y te esclaviza. Pero Jesús vino no simplemente para perdonar eventos aislados. Él vino para romper poderes, para libertar cautivos y para hacer nuevas criaturas. Por eso Él no dice: yo vine solo a perdonarte. Él vino a restaurarte y a transformarte. Esa es la primera mala noticia. Tengo tres. La segunda que aprendemos de esta historia es: toda vida en este mundo está marcada por una decepción profunda. Toda vida está marcada por una decepción profunda. No porque todo sea malo. Hay cosas buenas, el matrimonio es bueno, los hijos son buenos, la familia es bueno, el trabajo es bueno, el ministerio es bueno, la amistad es buena, la libertad de una nación es buena. Pero nada creado puede ocupar el lugar del creador. El problema no es amar las cosas buenas. El problema es pedirle a las cosas buenas que sean Dios. El problema es cuando las cosas buenas se convierten en mi satisfacción, en lo que me llena. Jacob mira a Raquel y ¿qué piensa? Si la tengo, mi vida va a tener sentido. Si la tengo, puedo ver esta película de mi futuro, de mi familia, de mis hijos, de mi herencia, de mi descendencia, de mi empresa, de la agricultura. Él empieza a hacerse una película y a poner su fe en su matrimonio, en una mujer. Lea, por otro lado, ella mira a sus hijos y piensa: si tengo hijos, mi esposo me va a amar. Si le doy hijos, me va a amar porque le va a ayudar a crecer a la empresa, a crecer el negocio. Una sociedad agraria, mientras más hijos, más grande era tu empresa, más fuerte era el clan, más fuerte era la familia. Entonces, sigamos con la historia porque esto está a punto de ponerse como novela del mediodía. Escucha esto. Lea tiene su primer hijo y lo llama Rubén. Rubén tiene que ver con vista
y con ver. Ella dice, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento. Hay otras traducciones al castellano que dicen, el Señor ha visto mi sufrimiento y ahora mi esposo me va a amar. ¿Se va viendo por dónde va la cosa aquí? Al poco tiempo tiene un segundo hijo y a este le llama Simeón. Simeón tiene que ver con la palabra y el significado oír y escuchar. Y mira lo que dice el verso 33. El Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. En otras palabras, ahora sí me va a escuchar. Y tiene un tercer hijo. Tiene un tercer hijo y este se llama Leví, que significa unir o apegar. Y en el verso 34 dice, esta vez, ya vamos por el tercero, esta vez sí, mi esposo sentirá amor, cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Verso 34. En otras palabras, ahora sí se va a quedar conmigo. Tú puedes escuchar el dolor de Lea en su corazón. Tú puedes escuchar el dolor de Lea. Ahora sí me verá. Ahora sí me va a escuchar. Ahora sí se va a quedar conmigo. Ahora sí me va a amar. Verso por verso, por verso, por verso. Ella había puesto su fe en sus hijos. Lea no solo quiere hijos, Lea quiere amor. Lea no solo quiere hijos, ella quiere ser amada, ella quiere ser escogida, ella quiere sentirse perseguida, ella quiere sentirse suficiente, ella quiere sentir que quiere dejar de vivir debajo de la sombra de Raquel. Pero ¿sabes qué? Nada de eso ocurre. Nada, ni el primer hijo, ni el segundo hijo, ni el tercer hijo, ni el tercero. Ninguno de sus hijos, y ya va por el tercero, cumple con la promesa de sentirse deseada, vista, amada, escuchada y unida. Y aquí está la tercera mala noticia. Te dije que ya tenía 3. No se me depriman, ya después vamos para la buena noticia. Los ídolos más peligrosos no siempre son cosas malas. Los hijos no son cosas malas hasta que los ponemos en el lugar de Dios. Y te van a decepcionar y por eso nos volvemos locos, se nos cae el mundo, nos sentimos decepcionados por nuestros hijos porque de alguna manera ocuparon el lugar de salvación de Dios. Los ídolos más peligrosos no siempre son cosas malas, muchas veces son cosas buenas convertidas en lo absoluto. Hay ídolos buenos, pero hay ídolos de placer, de dinero, de poder, de sexualidad, pero también hay ídolos de la familia perfecta, de los hijos perfectos, del matrimonio perfecto, de la reputación perfecta. Hay gente que todo le afecta. Si usted le dice cualquier cosa, su reputación es su ídolo. El ministerio perfecto. ¿Y sabes lo triste de eso? Que esos son los ídolos más difíciles de identificar, porque en sí mismos son cosas buenas. Son los más difíciles de detectar porque se miran respetables. Se miran honorables, qué buen padre, qué buen esposo, qué buen líder. Pero una persona puede destruir su alma no solo con vicios escandalosos, sino con deseos aparentemente nobles que tomaron el lugar de Dios. Tú puedes idolatrar hasta el matrimonio antes de tenerlo y después de tenerlo. Tú puedes idolatrar a tus hijos mientras les dices que los amas, pero los idolatras, los controlas, los manipulas, los diriges y te hieren de una forma tan intensa y tan profunda que no entiendes por qué. Tú puedes idolatrar el ministerio mientras dices que sirves a Dios. Tú puedes idolatrar la aprobación de tu familia mientras dices que solo quieres honrarlos. El ídolo es cualquier cosa que le dice a tu alma: sin mí tú no puedes ser feliz. Cualquier cosa que tú piensas que sin eso no puedes ser feliz, se convierte en nuestro ídolo. Y Dios, en su misericordia, muchas veces no permite que nuestras Raqueles nos salven. No porque Él sea cruel, sino porque nos quiere formar y transformar. Esas son las 3 malas noticias. El pecado te hace a ti. Todos venimos con una decepción profunda y hasta las cosas buenas pueden ocupar el lugar de Dios.
Esas son 3 cosas que aprendemos de esta historia. ¿Quieren aprender las 3 buenas ahora? Ok. La primera, Dios trabaja con gente débil. Diga débil. Esta cultura te dice tienes que ser fuerte. Esta cultura te dice échale ganas. Esta cultura te dice aparenta hasta que te revientes o hasta que no sé lo que te pase. Pero sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. Inclusive nuestra cultura dice sé fuerte, sé fuerte. Pero lo que estoy viendo en esta historia es que Dios trabaja con gente débil. Y una de las cosas más sorprendentes de toda la Biblia es que no nos presenta héroes perfectos. De hecho, cuando tú miras los 4 personajes que te acabo de presentar, ninguno de ellos es héroe. Y cuando tú dices ¿cuál es el héroe de la historia? Ninguno, porque el héroe se llama Jesucristo. Lo que la Biblia te enseña no son héroes, son personas débiles, son personas escandalosas, son personas que hicieron y cometieron errores. No son personas que conquistan gigantes. Cuando tú te enfocas en que David derrumó al gigante, te desenfocas de Cristo, quien es el que verdaderamente libertó y dio la victoria. Entonces la historia no es un libro de héroes, no es una narrativa de héroes con carácter moral que nos enseña. La Biblia es una historia llena de personas con debilidad, con grandes debilidades, las cuales Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para descender a la tierra y que fueran salvas, transformadas y rescatadas, porque en su propio esfuerzo no lo podían lograr. Cuando tú lees la Biblia pensando que cada persona es un héroe, te estás perdiendo el héroe principal que se llama Jesucristo. El que murió, el que fue crucificado, el que murió, el que resucitó y el único que está a la diestra de Dios Padre. ¿Estamos hasta aquí? Ok, ese fue extra porque no estaba en el sermón. Dios trabaja con gente débil. Abraham duda, Isaac favorece, Jacob engaña, Labán manipula. ¿Quiere que te diga más? David cae, Pedro niega. No es un manual, la Biblia no es un manual de buena conducta, ni de hombres y mujeres ilustres. La religión te dice, sube, mejora, compórtate, alcanza, pórtate a la altura. El evangelio te dice, tú no podías subir y Dios descendió hasta donde tú estabas. Jesús vino no porque éramos fuertes. Él vino porque éramos ¿qué? Débiles. No vino porque éramos deseables y exquisitos. Él vino porque estábamos perdidos. No vino porque teníamos belleza. Él vino para vestirnos de su belleza. Ese es el evangelio. Dios trabaja con gente débil. Ese es el punto 1. Segundo, Él no solo trabaja con gente débil, Él trabaja a través, diga a través de gente débil. Labán, vimos en la historia, él no era un buen hombre, era un manipulador del cará. Usó a sus hijas, engañó a Jacob, hirió a Lea, pero aún a través de Labán Dios comenzó a confrontar a Jacob. Jacob, ¿qué le pasó cuando vio a Labán? Se vio a sí mismo. Labán era un engañador, Labán era un manipulador y probó de su propia medicina. Vio su propia manipulación en el espejo de otro manipulador. Vio que lo que él había hecho cuando alguien se lo hizo a él. Cuando nosotros lo hacemos no nos damos cuenta, pero cuando alguien nos lo hace a nosotros, y esto es difícil de aceptar, pero muchas veces Dios usa a los Labán de nuestra vida para mostrarnos lo que no queremos ver. No significa que Dios aprueba lo que ellos hicieron. El pecado es pecado. Pero Dios es tan soberano que Él lo redime todo. Aún lo que otros hicieron para herirte, escúchame bien, Él puede usarlo para formarte. ¿Está conmigo? Aún lo que otros hicieron para quebrarte, Él puede usarlo para despertarte, para formarte, para sanarte. ¿Alguien ha tenido un Labán en su vida? ¿Verdad? Yo creo que todos hemos tenido. Si está al lado suyo, no levante la mano. Se va a meter en problemas. Cuando yo digo un Labán, ¿qué significa un Labán? Alguien que te usó, alguien que te manipuló, alguien que te engañó, alguien que prometió una cosa y te entregó otra, alguien que te hizo sentir como un instrumento y no como una persona. Ahora, no solo te preguntes por qué me hicieron eso.
No solo digas, ¿por qué fui tan tonta o tan tonto? La pregunta del evangelio también es, Señor, ¿qué quieres sanar en mí para que esto no me defina? ¿Qué Dios quiere sanar en ti para que esto no te defina? Dios trabaja con gente débil. Dios trabaja a través de gente débil. Y tercero, este es el último punto, Dios se acerca especialmente al más débil. Dios se acerca especialmente al más débil. El verso 31 de ese capítulo 29 dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos. Dios vio a Lea antes de que Lea se diera cuenta de que Dios la estaba viendo. Su padre no la vio. Jacob no la amó. Su cultura no la valoró. Su hermana la opacó, pero Dios sí la vio. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Hay personas que viven con una herida silenciosa. Nadie me escogió, nadie me prefirió, nadie me defendió, nadie me vio, nadie se quedó. Pero Génesis 29, ¿sabe lo que nos dice? Que Dios, el Dios de la Biblia, se acerca a los que los otros pasan por alto. Dios vio a Lea. Y poco a poco, en medio de su dolor, algo empieza a cambiar. En medio de su dolor, algo empieza a cambiar. Los primeros 3 hijos, ¿a quién miraba Lea como su salvación? A sus hijos y a su marido. Estos hijos son mi respuesta. Si le doy hijos, encontraré lo que he estado buscando toda mi vida. Me oirá, me amará y se va a unir a mí. Pero llega el 4 hijo. Nada de eso ocurrió, pero llega el 4 hijo y esta vez ocurre algo diferente. Lea ya no dice ahora mi esposo, ya no dice ahora Jacob, ya no dice ahora me van a ver. En el verso 35 dice, Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un 4 hijo, al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Esta vez alabaré al Señor. Ese fue el momento de libertad de Lea. Llamó su nombre Judá, no porque sus circunstancias habían cambiado, no porque su esposo la había visto, no porque Jacob se había unido a ella, no porque Labán le pidió perdón como padre, no porque Raquel desapareció de su vida, no porque todo se arregló en su vida. Fue libre porque dejó de pedirle a Jacob lo que solo Dios podía darle. Hay un marco de referencia diferente en Lea en ese verso 35. Esta vez alabaré al Señor. Esa frase rompe cadenas. Rompió y transformó, rompió cadenas en la vida de Lea. Ella dijo, esta vez no voy a vivir para que me aprueben. Esta vez no voy a vivir para construir mi identidad sobre el que alguien me escoja o no me escoja. No voy a vivir mi identidad sobre lo que alguien piense o deje de pensar. Esta vez no voy a pedirle a mis hijos que me den valor. Esta vez no voy a pedirle al ministerio que me dé identidad. Esta vez no voy a vivir esclavo de la comparación. Esta vez alabaré al Señor. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Esa frase es libertadora. Esa frase es transformadora. Y aquí es donde viene la sorpresa más grande de ese pasaje para mí cuando lo descubrí. ¿Cómo te dije que se llamaba el 4 hijo? Judá. Como 3 de ustedes se acordaron de lo que dije 2 minutos atrás. De Judá, ¿tú sabes quién vendría? El linaje del Mesías. De Judá vendría David. De Judá vendría Jesús. ¿Tú sabes quién es el león de la tribu de Judá? ¿Tú sabes quién es? Su nombre es Jesucristo. Dios no escogió a Raquel para esa línea. Dios escogió a Lea,
La mujer que nadie quería se convirtió en una madre de la línea mesiánica. La rechazada entró en la línea de la historia de redención del Mesías. La que no era vista por los hombres fue vista por Dios. Y aquí entra el evangelio, ¿verdad? Jesús es el león de la tribu de Judá. Jesús es el verdadero hijo de Judá. Jesús es el descendiente que viene de una historia llena de engaño, de mentira, de rechazo, de comparación, de pecado y también de gracia. Jesús también fue rechazado. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue traicionado, negado, abandonado, condenado y crucificado. En la cruz, Jesús se hizo como Lea, rechazado, despreciado y no deseado. ¿Por qué? Para que todos los que nos sentimos como Lea hoy podamos ser recibidos como amados. Él perdió su belleza para vestirnos con la suya. Jesús fue rechazado para que nosotros fuésemos aceptados. Jesús fue tratado como indigno para que tú y yo pudiésemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Y cuando tú pones tu fe en Cristo, todo eso está disponible para ti. No fue solo para Lea. De hecho, cuando tú miras el original en hebreo, cada primer hijo ella lo llamaba Elohim, un nombre genérico de Dios. Cuando llegas al verso 35, ella lo llamó Yahweh. Yahweh significa mi Dios y mi Salvador. De un Dios genérico a un Dios personal, a un Dios salvador, a un Dios transformador. Lo que le ocurrió a Lea fue darse cuenta: mi fe la tengo que quitar de todo lo demás. Todo eso es bueno, todo eso es bueno, pero tengo que buscar más al que bendice que a la bendición. Tal vez te ves como Lea. Tal vez te ves como Lea, te sientes como Lea. Pero en Cristo Dios te ve con la belleza de su Hijo. Y eso es lo que libera. No es que quieras casarte, no es que tengas una familia, no es que trabajes con excelencia, no es que dejes de soñar. No, todo eso es bueno. No es que dejes de agradecer las libertades de este país. La diferencia es que como cristianos, como creyentes, ya no le pides a ninguna de estas cosas que sean tu Salvador. ¿Te entiende la diferencia? Este fin de semana, 250 años de independencia estamos celebrando. Pero la pregunta más importante no es solo esta. Vivo en una nación libre. La pregunta más importante es: ¿soy libre por dentro? ¿Soy yo libre por dentro? Estoy libre de la comparación, estoy libre de la opinión de los demás, estoy libre de lo que los demás digan, estoy libre de lo que mi familia hizo o no hizo. Soy libre de tener que demostrar continuamente que valgo. Soy libre de añadirle algo a Jesús como requisito para ser feliz. Le encontró libertad, y solo libertad, cuando dijo: esta vez alabaré al Señor. Esta vez alabaré al Señor. Y esa hoy debe ser tu oración. Ella no dijo: cuando tenga a Raquel alabaré, cuando tenga a Jacob y me ame alabaré, cuando mi hermana me quiera alabaré, cuando Labán me pida perdón le alabaré, cuando tenga y todo se arregle le alabaré. No, ella dijo: aquí, ahora, en mi presente, hoy le alabaré. Él es el Señor mi Dios, Él es mi Salvador. Ninguna de estas cosas va a ser mi Salvador. En medio de la historia, en medio de la herida, en medio de la traición, en medio de la decepción, en medio de la espera, que dijo Lea: esta vez alabaré al Señor. Ella había aprendido algo. ¿Qué estaba diciendo ella? Cristo es suficiente. Hasta que tú y yo no aprendamos eso, vamos a seguir tropezando con la misma piedra. Vamos a pensar: no, eso no me llenó, pero esto sí me va a llenar. Y hasta que el día que digamos: esta vez alabaré al Señor, porque en Él tú eres visto, en Él tú eres amado, en Él tú eres escuchado, en Él tú has sido unido a Dios. Todas esas cosas ya están en Él. Y si Cristo me ha visto,
Si Cristo te ha visto, la invisibilidad ya no te define. Esta es la realidad. Si Cristo te ha amado, el rechazo ya no te nombra. Si Cristo te ha recibido, te ha abarcado, la comparación ya no te gobierna. Si Cristo es tuyo y tú eres de Él, tú puedes amar sin exigir que otros te salven. Tú puedes servir sin necesitar que el ministerio te dé identidad. Tú puedes formar familia sin pedirle a la familia que sea tu Dios. Tú puedes celebrar libertad afuera porque Cristo te ha hecho libre por dentro. Así que hoy, familia North Place Wiley, escucha la invitación del Evangelio. ¿Qué es esta? Suelta a Raquel como tu salvadora, suelta a Labán como tu salvadora, suelta a Jacob como tu salvador, suelta la comparación, suelta la aprobación, suelta la comparación con tu hermana, tu hermano, tu vecino, tu compañero, tu pasado, y toma a Cristo. Toma a Cristo, pues si no vas a seguir herido, herida y tratando de... Todo el mundo te va a herir porque sigues con el mismo filtro. Pues cuando Dios vio que Lea no era amada, ¿qué hizo Él? Se acercó a ella. Y cuando Dios vio nuestra condición, ¿qué hizo? Se acercó a nosotros a través de su Hijo, Jesucristo. Por eso, con toda confianza podemos decir, esta vez alabaré al Señor. Esta vez alabaré al Señor. Te invito a ponerte de pie para que me acompañes mientras oro por ti. Te dije que íbamos a salir antes del partido, pero dime que no valió la pena venir hoy. Te vas con medio mascullado, la cabeza así como que todavía, ¿verdad? Magullada la cabeza, la mente y el corazoncito. Pero Dios nos quiere formar. Dios nos quiere formar. No vinimos a tomar lechita, dice mi país, a darte el bibí. No, hoy vinimos a comer carne, ¿verdad? Porque hay libertad que celebrar en Cristo Jesús. La libertad que hemos disfrutado en esta nación de algún modo u otro, ¿sabes de dónde vino? De la palabra de Dios, de la creencia en Él, de haberlo puesto a Él primero. Y cuando no lo ponemos primero, vemos los resultados que estamos viendo hoy. Entonces por eso oramos y podemos decir, esta vez te alabaré. Esta vez te alabaré. Señor, venimos delante de ti hoy, dándote gracias. Dándote gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu grandeza. Perdónanos por todas las veces que hemos buscado en logros, en familias, en ministerio, en personas, en nuestros propios hijos, en la aprobación, lo que solo tú nos puedes dar. Perdónanos por nuestras Raqueles, por nuestras falsas esperanzas, por nuestras maneras de manipular, de controlar o exigir amor. Hoy te pedimos que nos hagas libres. No solo libres por fuera, sino libres por dentro. Libres para amar sin idolatrar. Libres para servir sin aparentar. Libres para perdonar sin negar el dolor. Libres para vivir desde la gracia y no desde la comparación. Gracias, Señor, porque tú ves a los que nadie ve. Los que están aquí hoy que se sienten no vistos, no amados, no incluidos. Que sientan tu amor, tu gracia, tu fidelidad, tu generosidad, tu abrazo profundo y la paz de tu Espíritu Santo. Porque tú amas a los no amados. Tú amas a los que no se sienten no amados. Gracias porque en Cristo no somos rechazados sino recibidos. Gracias porque no somos invisibles sino somos conocidos por ti y cubiertos por la belleza de Jesús. Como Lea, como iglesia hoy queremos decir, esta vez alabaré al Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.